En este video ensayo se hablará de cómo tres grandes obras del reconocido director Guillermo del Toro fueron influenciadas por el expresionismo alemán que se dio a los inicios del siglo XX. Esto será resuelto con una serie de argumentos en donde se muestran puntualmente cómo algunas características del expresionismo alemán se han hecho evidentes en las obras. Guillermo del Toro es un reconocido director y guionista mexicano aclamado por la crítica por sus películas bélicas y de ficción. Algunas de sus más grandes obras son Mimic, 1997, Espinazo del Diablo en el 2001, El laberinto del fauno 2006 y Hellboy 2004. Moviéndonos al expresionismo alemán, este puede ser denominado como un movimiento cinematográfico que se originó durante un fenómeno angustioso de posguerra en una Alemania depresiva y derrotada. Algunos autores de dicha facción cinematográfica son Friedrich Wilhelm Murnau, quien desarrolló Nosferatu, Robert Wiene con el famoso Gabinete del Dr. Caligari y Fritz Lang con la inigualable Metrópolis. Una de las características visuales más usadas dentro del expresionismo alemán consiste en el contraste de sombras claras y oscuras. Radica en crear una desigualdad notoria entre volúmenes iluminados y volúmenes ensombrecidos. Esto lo podemos notar en la película del año 1922, Nosferatu, dirigida por Friedrich Wilhelm. Aquí, el personaje principal, Drácula, es mostrado constantemente con la silueta de su sombra, la cual crea un contraste marcado con su entorno. Por otro lado, Guillermo del Toro usó como base esta técnica para generar oscuridad y suspenso en los escenarios de sus filmes. En la película Mimic, 1997, existe una en particular que establece mucha semejanza con Nosferatu. En esta notamos a la doctora Susan Tyler en una de las estaciones del metro inspeccionando pistas del insecto modificado genéticamente que acecha la ciudad, y lo único que podemos observar los espectadores por un momento es la oscura silueta del insecto que se acerca cada vez más a ella. El maquillaje dramático es fantástico en ambos extremos cinematográficos. Teniendo en cuenta que el interés del expresionismo alemán radica en la realidad interna del personaje, podemos identificar que en el Gabinete del Dr. Caligari y en El Espinazo del Diablo se logra transmitir a través del maquillaje, la actuación y la expresión de los personajes su situación interna actual. Es como si de algún modo el espectador encontrara una empatía con el maquillado. Por ejemplo, en El Espinazo del Diablo, Santi el fantasma nos logra transmitir una serie de sensaciones de asombro, suspenso y miedo que me atrevo a decir no se lograrían sin ese maquillaje de primera. Por otro lado, en términos más precarios, Robert Wiene logra lo mismo con el sujeto que despierta de su interminable sueño. Una vez más, la actuación y las expresiones faciales del actor ayudan mucho a que la transmisión de su realidad interna sea efectiva en nosotros. Con películas como El laberinto del fauno es evidente esa atmósfera terrorífica, ya que desde el principio hasta el final del filme se siente un aire frío y oscuro. Con una guerra en la mitad de la historia fantástica y un ambiente familiar poco saludable, el espectador se siente angustiado y hasta asustado por el bienestar de los personajes que de algún modo son los buenos en el relato. Por otro lado, ejemplificando de manera más puntual esta característica, si comparamos El laberinto del fauno con Nosferatu, vemos claramente cómo esa estética de lo feo se da en ambos filmes. Por un lado, Nosferatu con el horror de Drácula y por el otro, la serie de monstruos que aparecen en El laberinto del fauno, como el característico personaje de Guillermo el Fauno y el monstruo del banquete que clavaba sus ojos en las manos para poder ver. Asimismo, en términos de atmósfera, el espectador claramente siente ese miedo y esa angustia por el espesor de la oscuridad a lo largo de la película. Por decirlo de otra manera, es como una neblina permanente que incomoda al receptor y le hace sentir ese tipo de emociones y sensaciones poco placenteras. Una de las características más notorias dentro del expresionismo alemán es la simetría que podemos encontrar dentro de la gran mayoría de escenarios creados en estudio. Una simetría conformada por diagonales y curvas, por la exageración de volúmenes y formas. Tanto en Nosferatu como en el Gabinete del Dr. Caligari y Metrópolis podemos encontrar esta serie de semblantes establecidos por el expresionismo alemán. Guillermo del Toro resguarda estas características dentro de sus tres películas. En El laberinto del fauno, toma las puertas del laberinto en forma de arco, las cuales guardan semejanza con las puertas del castillo de Drácula en Nosferatu. Por otro lado, la vida bajo tierra en las extensas, desoladas y oscuras vías del metro de Nueva York en Mimic, con el gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial con la prohibición de salir al mundo exterior en Metrópolis. También, entre El Espinazo del Diablo y el Gabinete del Dr. Caligari, podemos identificar cómo la dejadez y de algún modo la suciedad de las estructuras genera una sensación de abandono y descuido. Llegando al final de este video ensayo, es posible decir que sin duda las tres obras analizadas de Guillermo del Toro, ya sea de forma directa o indirecta, tomaron características del expresionismo alemán. Encontramos muy interesante el hecho de que dejarse influenciar por dicho movimiento
Guillermo del Toro ha logrado definir un estilo único que lo ha caracterizado. Asimismo, es posible que dichas características se encuentren en más de sus obras, no solo en las tres que analizamos. Finalmente, es posible que en sus obras no solo haya influencia del expresionismo alemán, cabe la posibilidad de que haya un encuentro o una fusión entre más movimientos o vanguardias cinematográficas en las obras de este director contemporáneo.